Bueno, pero muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de El Diván de los Podcast. Hoy estamos con uno de nuestros episodios regulares, nuestro queridísimo Ultimate Spider-Man, que no falla y que cada vez se pone mejor. Pero antes de comenzar, por supuesto que estoy aquí con mis queridísimos amigos Alan y Tommy. Muchachos, ¿cómo estamos hoy para hablar de Ultimate Spider-Man? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Yo estoy como una de esas personas que están por decir, ven, les dije que estas cosas iban a pasar, como el loco de las conspiraciones ahí gritando como un maniático, porque siento que se cumplió algo de lo que venía diciendo Tommy también de este año, de esas personas que dicen, yo este chabón lo conozco, yo este Hickman lo conozco de otras cosas, y el chabón va a hacer algo así, te va a ir seteando todo tranquilo, es un slow burn, vas conociendo a la familia, que y cuando menos te lo esperás, ¡zas! Te tira una buena Stacy por un puente. Bueno, no es lo que pasa acá. Pero han pasado cosas, ciertamente, y estoy en esa especie de estado de exaltación. No sé si Tommy esté en el mismo estado que yo, o esté pensando, yo se los dije, les dije que esto iba a pasar, o en alguna otra forma de desvarío mental similar. No tan así porque creo que todavía tiene Hickman varios haces en la manga, pero ni siquiera son haces, son comodines, porque le va a servir para cualquier cosa. Comodines bajo la manga y creo que puede llegar a ser más doloroso todavía esto. Pero, porque es raro, porque Hickman eh, tiene un momento muy triste en los Fantastic Four donde mata a Johnny Storm, ¿no? Todo muy triste, uno de los miembros del Fantastic Four, la familia, Franklin triste porque perdió al tío, hay un numerazo con Peter y Franklin donde hablan sobre qué es lo que cada uno siente cuando pierde a su tío. Pero después Johnny vuelve a la vida. Plot twist, nunca había muerto. Y Hickman te dice, te hice sentir mal, pero mirá, no pasó nada, estamos todos bien. Pero claro, eso es con los Fantastic Four del universo 616, o sea, los principales. Hickman tiene esa cabeza de que cuando él arma el run o la historia que quiere contar, él saca los juguetes de la estantería y puede hacer lo que quiera con esos juguetes, pero después los tiene que devolver a la estantería en el estado en que los encontró. O sea, si son cuatro, tienen que volver cuatro. No puede dejar tres y que se encargue el siguiente escritor, ¿no? Porque él dice que es como bastante de choto. Entonces que él tiene planeado ciertas cosas que va a hacer para que todo vuelva a estar bajo la normalidad o el status quo del momento. Pero acá no existe status quo del momento. Entonces tiene libertad de hacer lo que se le cante y que nadie no le va a dejar el lugar a otro. Así que todo esto para decir que esto recién empieza. Y además, Sí. perdón, Tommy, pero como lector de Batman, que digas, tiene más comodines bajo la manga, para mí solo augura cosas terribles. Imagino que entenderán por qué, pero por Dios no. No quiero seguir sufriendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Me imagino. De hecho, yo un poco como Tommy coincido, si bien ahora no voy a adelantar diván, ya vamos a ir hablando paso a paso de lo que pasa en los issues. Mm. En el final vamos a ver que hay una cuestión un poco rari, en donde un poco te dan a entender que quizás lo que estás viendo no es tan así. Así que yo creo que, como dijo Tommy, todo va a ser peor. Peor en un buen sentido, digo, creo que la historia se viene para ser de puta madre, pero me parece que todavía no hemos llegado como a uno de esos puntos bajos de emocionalidad, sino que nos está preparando para lo que se viene, que creo que va a ser peor, pero mejor, porque va a estar buenísima la historia. Así que en esa línea, y para ir empezando y metiéndonos, hoy, como habrán visto por el título de este episodio, vamos a hablar de los issues números 13 y 14 de Ultimate Spider-Man, siguiendo con, bueno, este momento un poco tenso en la historia, en donde Peter y Harry están secuestrados por Kraven y algunos otros del séquito de estos villanos comandados por Kingpin, en donde parece que Kingpin no está muy enterado de lo que sucede, medio que Kraven está haciendo más que nada su plan, o eso cree él, porque vemos que Moldman y Misterio están también complotando algo en donde parece que si bien todo está yendo como Kraven cree y como Kraven quiere, quizás hay algunas variables que no está teniendo en cuenta, pero lo que sí sabemos es que tiene a Peter y a Harry secuestrados en esta especie de domo jungla que está aparentemente bajo tierra, que son los dominios de Mollman, por supuesto, los túneles subterráneos de Nueva York, como con una jungla gigante llamada Savage Land, haciendo alusión a la historia escrita por Joe Kelly.
de Spider-Man Savage. Y bueno, ¿no? Como con dinosaurios, criaturas peligrosas y extrañas, en donde hay un poco un juego de Hunted, ¿no? Un juego de cazado también parecido a lo que vimos en la etapa de Nick Spencer con el evento Hunted. Todos, como que siento que está agarrando un montón de elementos de muchas historias y de repente te las mezcla en una cosa totalmente nueva, interesante. Y no sé, la verdad que yo estoy, en cuanto a sensaciones principales de este issue número 13, muy como esto, metida, tensa, preocupada, pero... Y un poco como decía Tommy, esto del no tener status quo, del saber que los juguetes no necesariamente tienen que volver a la estantería así como los encontró. Creo que los stakes para mí, ¿no? Los riesgos están como un poco más altos, porque sabes que puede pasar algo que un poco defina a los personajes y nada, y que quede así, porque no tiene por qué devolverlos. Y creo que es por demás interesante. No sé ustedes qué sensaciones tuvieron de este issue 13. Eso es algo que me había notado, justamente para comentar hoy de algo que pensaba, que obviamente se ve muy reforzado en el issue que sigue, que es en el 14, pero pensaba algo en relación a eso. Y ahora que estamos por la segunda wave, digamos, del universo Ultimate, si consideramos la de principios de los 2000, la primera, ¿no? Esta segunda reversión del universo Ultimate, DC ahora está sacando su universo Absolute después de haber pasado por Tierra 1, por la línea All Star, por también otros intentos de tener sus universos alternativos que es y no es parecido al original, pero es ayornado, etc. Lo que estaba pensando en relación al Spider-Man de Hickman y Checheto, volvió Checheto, es que si hay algo que tiene es que es impredecible. Salvando las distancias y obviamente con la enorme ventaja del diario del lunes, siendo el lunes una ventaja como de más de 15 años, estaba pensando que, por ejemplo, en el Ultimate Spider-Man de Bendis, que me encanta, que lo amo y lo disfruté en su momento, perdón, en su momento lo disfruté un montón, seguía mucho más de cerca, me parece, como la línea de los elementos que le tendrían que ir ocurriendo a Peter Parker para que dentro de todo sea lo que proponía la línea Ultimate en ese momento. Un Spider-Man ayornado, nuevo, moderno, contemporáneo, bla, 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 pero Spider-Man. Lo pica la araña, le matan al tío, está en la secundaria, están Gwen y Mary Jane y se enfrenta a su galería de villanos clásicos con algunas diferencias y distinciones de cosas que tienen que ver con esa historia. Como una diferencia del universo Ultimate de aquel momento que me acuerdo que me parecía piola, es que creo que el origen de Hulk estaba ligado a la fórmula del super soldado, ¿no? Tenía esas vueltas de tuerca que lo hacían similar pero diferente a la Tierra 616. Pero acá eso no pasa. Yo no estoy leyendo el resto de los títulos de la línea Ultimate, sinceramente, estoy leyendo solamente Spider-Man, pero no hay nada acá se parece a ese template y no podés predecir lo que va a pasar. Y eso es, por un lado, aterrador, porque nosotros venimos jodiendo con lo del Necroprode desde hace un tiempo y cada vez creo que nos acercamos más a tener razón. Pero por otro lado está buenísimo, me encanta no saber qué cazzo va a pasar, porque además más van pasando los issues y menos se parece esto a una versión de Spider-Man que sea prototípica, digamos. A pesar de que tiene elementos que lo siguen haciendo a Spider-Man, o sea, hace que Spider-Man sea Spider-Man y un montón de cuestiones. Pero no, esto no va rumbo a la versión de la muerte de Gwen Stacy, versión Tierra Ultimate de Hickman. No está yendo ni en pedo para eso. O esto no va a la saga del Master Planner, o esto no va a, qué sé yo, a la saga del clon versión universo Hickman. A pesar de que hay elementos de eso, a pesar de que se puede morir Gwen, de que puede haber clones, yo creo que los hay, y otro montón de cuestiones. Que podría haber un Master Planner, qué sé yo, no sé. O sea, y no está yendo de eso. Y me parece que, no sé cómo se haya publicado en Estados Unidos, yo recuerdo los primeros 6 issues fueron un TPB, imagino que los 6 posteriores lo serán también. Yo creo que si alguien arrancara a leer de este issue 13 para adelante, obviamente sin saber qué pasa más allá del 14, porque no ha salido al momento de grabar esto, ya se encontraría con un Spider-Man recontra diferente. O sea, este es el punto donde vos le tenés que decir, no, para entender, tenés que sí o sí volver para atrás, porque si vos encontrás a Peter de 35 años, con su amigo Harry Osborn de 35, que combaten el crimen como Spider-Man y Green Goblin, siendo amigos, capturados en la Savage Land, que es de Molman, que está abajo de Nueva York, capturados por Kraven, que además tiene amenazada a la esposa de Harry, que es Gwen, y a los hijos, 2 hijos y la esposa de Peter, y que por cierto también quizás al tío Ben porque está vivo, que trabaja con J. Jonah Jameson. A una persona le decís eso, le explota el cerebro. Yo el otro día se lo dije acá a un chabón en el kiosco y lo asesiné sin querer. Su cerebro explotó en mi cara y murió. Así que ya saben, no hagan eso. Pero bueno, en fin, me fui por una breve tangente mientras
divagaba. Mi punto es, me encanta eso. Creo que lo que viene construyendo Hickman de ahora en más va a empezar a agarpar un montón y eso que ya venía estando verdaderamente muy, muy bien. Y por Dios, en algún momento quiero hablar de Checheto, porque las cosas que hace acá. Pero no sin darle un poco la palabra a Tommy, que quizás esté preguntándose si debo tomar un Alplax o no. Simplemente para confirmar que efectivamente el TP2 es del 7 al 12. Así que sí, el primero recopila los primeros 6 issues y el segundo los... Ah, creí que ibas a confirmar que tengo que tomar medicación. Alegra que no. Eso lo confirmamos en otra serie que pueden escuchar dentro del Iván. Momento auspiciado por Alan leyendo el run de Tom King. Pero episodio completo con todos los extras. Disponible en su plataforma preferida. ¿Qué momento difícil para arrancar la serie? Porque estamos hablando del último número de diciembre, el que termina con un cliffhanger digno de final de TPB. Y de final de run de esas que viste cuando, por ahí no tanto en Marvel o en DC, pero sí en Image, cuando terminan el número 12 de Saga y dicen, ah, bueno, ¿y cuándo sale el próximo número? Y hay un cartelito que dice, nos vemos en 6 meses porque hay un hiatus, ¿viste? Y decís, ¿cómo? ¿Que tengo que esperar 6 meses después de este final? Entonces, como que medio bastante choto, pero por suerte solo tenemos que esperar un mes y ya nos encontramos con el desenlace. Y el desenlace, o la continuación del plot twist, es igual de impresionante, porque de este número 13 las primeras dos páginas es un Spider-Man, la primera página es un Spider-Man balanceándose con la gente mirándolo, ¿viste? Falta que alguien diga, no, es un pájaro, en realidad no es un pájaro, es una araña, es un avión, y en realidad es Spider-Man con un traje negro. Y que se cae. Y se golpiza mal, se cae, y ahí al toque, ¡pum! Richard Parker, el niño del que nadie esperaba, el que todos teníamos el menor protagonismo, el que había sido opacado por la May chiquita. Ya está, aparece con esta especie de simbionte, porque ya es el simbionte, saludos. ¿Cómo es, Alan? Vos te acordás siempre, ¿cómo se llama el nombre del traje? El Picotec. El Picotec. El Picotec es un nombre de mierda, o sea, puede ser muy científicamente correcto, pero nadie nunca. El Picotec es algo no sé, de una película de Pixar. Entonces es el simbionte. Y arranca con que todo lo que podíamos llegar a esperar de que el malo es el simbionte y que iba a pasar algo así. No, el simbionte es un pibe recopado, que está ahí con Richard, que lo está ayudando a que haya un Spider-Man en Nueva York. No sabemos muy bien por qué, pero está ahí y se ve como Peter. Y vos decís tipo, sí, todo muy lindo esto, pero ¿se acuerdan de los dos tipos que están secuestrados? Mm, Y estamos en enero, ¿no? Acuérdense que cada número es un mes o corresponde a un mes. Si diciembre estuvo secuestrado Peter y estamos en enero y siempre aproximamos que estamos mínimo en mediados del mes en curso, ya sé, lo dicen en el cómic después, hace 2 meses que ya está Peter secuestrado. O sea, ya estamos... Richard ya debería estar pensando qué es lo que va a heredar, ¿no? Porque, o cómo lograr tener un padre muerto para heredar lo poco que va a heredar, porque ya está, Peter no vuelve, chicos. dos eh, meses. Tommy, Sí. perdón, no te quiero interrumpir, pero hay un detalle que yo pensaba que dije, mirá qué interesante, ¿no? Esto que vos decías de, hay un simbionte, pero es un pibe recopado, quiere que haya un Spider-Man en Nueva York, todo eso. Sí, o sea, Richard, sí, pero yo en cuanto vi la primera página, que no es un splash, pero es más de media página de esa ilustración hermosa de Checheto mostrando la versión del traje de Picotec usada por Harry, que ya tiene rasgos re simbiontosos, digamos, pues los ojos ya están cada vez más tipo simbionte. Por Richard. Eso. Sí. Los, los ojos están cada vez más tipo simbionte, tiene los cuadraditos en el dorso de la mano para tirar la telaraña desde ahí, la araña blanca grande en el pecho y por sobre todo esta cuestión de la desprolijidad de las telarañas, pero más aún cuando se abre lo que sería la capucha, ponele, y se ve la cara de la simulación de Peter que hace el Picotec adentro, tiene esta cosa como medio carnosa, ¿viste? De como cuando se abre la cabeza del simbionte de Venom y abajo ves a Eddie Brock o a Flash o a quien sea. Yo pensaba, esto no puede terminar bien. O sea, este traje copado buena onda que dice, no, sí, yo en realidad soy la inteligencia artificial de tu viejo, o sea, está todo bien, pibe, te banco. No, o sea, verlo así ya
con pinta de simbionte, ¿no les dio mala espina? Porque, o sea, sí, por ahora todo bien. Pero yo siento, o sea, el Peter de los ojos negros no puede terminar bien. O soy De yo. hecho, en la conversación, cuando le dice, yo le había dicho a tu viejo que si quería podía inyectarse un poco de mí para siempre, que yo siempre lo pueda encontrar en mí y en ustedes. Bueno, es una conversación que podemos revisar cuando vuelva. Yo dije, yo no sé si esa sería la mejor idea. Yo creería que no. Bueno, en estos casos hay que ir con el malo que ya conocemos y no el que todavía no conocimos. Nos estamos adelantando. ¿Esto puede traer problemas? Sí, pero en este momento hay que olvidarse porque tenemos problemas más graves como los dos pibes hace 2 meses secuestrados por Craven en situaciones, me imagino que no muy decorosas. Así que más adelante nos preocupamos por el bicho raro con pinta de Peter, que por suerte nos tira que una de las reglas que le dio Peter fue no ponerle un dedo a Mary Jane y cuidarlos a los chicos. Así que ya nos sacamos una Técnicamente, duda. dos de las reglas fueron no ponerle un dedo a Mary Sí, Jane. sí, exactamente, exactamente. Dos de las tres reglas fueron no por un dedo de Mary Jane, así que nos quedamos tranquilos de nuestras preguntas que tuvimos en el programa de Navidad sobre qué es lo que estuvo pasando este mes con Peter Simbionte y Mary Jane. Pero bueno, y ahí ya bajamos a la Tierra Salvaje, que por alguna razón ya no está en la Antártida, la clásica tierra que empezó siendo originalmente la tierra donde el tiempo se detuvo y después se llamó la Tierra Salvaje. Creación de Kirby, por cierto, o sea, sí tiene ya sus años. Ahora está abajo de Manhattan en vez de la Antártida, así que salvó la Antártida. Hay un guiño en un momento, nos muestran al Devil Dinosaur, el personaje que está con Lunella Lafayette, con Moon Girl. Y hay otro que una de las razas de bestias que vivía en la Tierra Salvaje, que es como un pterodáctilo con forma humana, que yo tengo las dos opciones, una de que es una de estas razas, que es una referencia bastante oscura, bastante vieja de personajes que aparecen, o es Sauron, el personaje de los X-Men, el villano Seven, y que alguien lo coloreó de manera equivocada, porque Sauron es raro que Sauron en el Ultimate no tenga el color de Sauron, porque así que probablemente sea esta referencia rara o usada bonita, no lo sabemos. Em, y ahí ya caemos Tommy. frente. Sí, Perdón, pero un detallito para los que quizás no tienen tanto Marvel leído como puede ser mi caso. Quizás recuerden a Sauron por la viñeta que se volvió meme, en la que está hablando con Spider-Man, que Spider-Man le dice, pero con los poderes que tenés y de modificar la genética podrías, no sé, curar el cáncer en lugar de convertir a la gente en dinosaurios. Y Sauron contesta, pero yo no quiero curar el cáncer, yo quiero convertir a toda la gente en dinosaurios. una respuesta absolutamente lógica, porque así funciona, capo. Y sí, no va a curar vos el cáncer, él quería los dinosaurios. Es lo que cualquier niño de 12 años respondería después de ver Jurassic Park. Sí, y niños de 32, 42 también. También. Entonces, ahí ya caemos en la Tierra Salvaje, donde nos encontramos con estos dos pibes que le están pasando medio como el culo. Porque, bueno, nos muestran su última cena, básicamente, bastante canchera, bastante mesa de fiesta yankee, que claramente es la referencia de que coman tranquilos porque se viene el quilombo. Y empieza la gran cacería de Kraven, o sea, la referencia a Kraven Last Hunt en su versión Ultimate, que nada, que es muy interesante. Muy interesante la relación, como decía Marian, de estos personajes de los seis siniestros, donde si bien hacen lo que Kingpin les pide, lo están haciendo a su manera y escondiéndole al Kingpin que Kraven tuvo encerrado 2 meses a los dos tipos que estaba buscando para jugar su jueguito, ¿no? Y bueno, después nos arreglamos con el Kingpin. A mí algo que me interesa un montón igual de esto es la manera, y me interesa, pero me encantó, la manera en la que Kraven, este Kraven, que tiró 2 personas durante 2 meses adentro de la Savage Land, que imagino que suscribe a la teoría de la Tierra Hueca, esa teoría conspiranoide que hay de que en realidad le... Bueno, si vieron Godzilla y Kong, cualquiera de estos crossovers que estuvieron saliendo, es básicamente eso, de que hay una especie de tierra prehistórica abajo de la corteza terrestre. Pero estos dos tipos, uno que comanda esa parte abajo de Manhattan y otro que es esta versión de Kraven pasado de rosca, tienen como cierto cagazo a Kingpin. Yo pensaba,
mierda viejo, ¿qué es lo que puede hacerle Kingpin a estas personas como para que le tengan tanto miedo? Pero me encantó porque justamente eso es Kingpin, es el tipo que tiene los hilos del poder tan agarrados y tan, digamos, tan firmemente conectados con un montón de áreas de la vida de las personas que él puede tocar y afectar y destruir vidas con mínimo esfuerzo, que incluso estos tipos le tienen algo de respeto, porque yo pensaba, este Molman, este claro homeless que vive bajo de la tierra, que vos ves cómo está dibujado en la viñeta y lo podés oler prácticamente. Así todo le tiene respeto y le dice a Craven como, che viejo, no jugamos con Kingpin que le prometimos otra cosa. Y Craven no es que dice, no, bueno, pero a Kingpin me lo como entre dos panes y qué sé yo, que me vengan a buscar. No, es como que dice, no, está todo bien, ¿eh? Yo sé que en realidad no estoy rompiendo mucho las normas de nuestro acuerdo, etcétera. Me gusta mucho esa idea de que Kingpin es como el poder de fondo al que siempre se le tiene ese nivel de miedo y de respeto. Es el mejor Kingpin ese, digamos. Sí, tal cual, es que es un poco esto de que más allá de los poderes que puedas tener, que un poco también por eso te da miedo contra Spider-Man, ¿no? Porque más allá de los poderes que puedas tener, más allá de toda la experiencia que puedas tener, Kingpin es como que siempre intelectualmente está un poco un paso más, no solamente intelectualmente, sino también a nivel dinero, a nivel recursos, y como eso también es un superpoder, si querés, una cuestión villanesca que mal usada puede ser extremadamente peligrosa sin importar los superpoderes que tengas para contrarrestarlo. Más allá de todos los superpoderes que puedas tener, sos solo una persona en contra de un tipo que tiene muchísimas personas trabajando para él, muchísimos recursos, muchísimas empresas, inteligencia, armas, gente con superpoderes que son villanos que también están trabajando para él. Entonces te da como esta sensación de peligro y un poco de realismo, ¿no? De que hay gente con ese poder en la vida real. Capaz no tenés un tipo con 4 brazos, pero sí tenés un Kingpin. Entonces, digamos, puede ser igual de peligroso y me parece que eso te ayuda también a poder identificarte con la historia. Y otra cosa que me parece súper interesante de la dinámica planteada acá es que son situaciones muy peligrosas, digamos, hay dinosaurios literalmente contra los que están enfrentándose, además de saber que Kraven va a venir por ellos y además de pensar en todos los otros posibles peligros que haya en esa jungla. Y si bien Peter tiene poderes, Harry no. Harry sin el traje, totalmente indefenso, o sea, sería como si uno de nosotros estuviese en esas. Entonces, me parece súper interesante también esa subida de stakes. Eh, el hecho de que Peter no solamente tiene que ver cómo sale de ahí para poder ir rápidamente a ver cómo está su familia, que es en lo único que puede pensar, sino también en esto de, bueno, tengo que cuidar a Harry, porque Harry en este momento no, si bien sigue siendo mi socio, mi aliado, no es de mucha ayuda, al contrario, mientras la historia progresa y un poco también tocando con el issue siguiente, te lastima y el que medio que tiene que cuidar el fuerte soy yo. Entonces termina siendo más una carga que una ayuda, cuando siempre los vimos trabajando juntos un poco complementariamente y sobre todo al principio con Harry mucha más cancha que Peter y Peter un poco como medio acompañando de atrás. Y ahora los roles se invierten en esta parte de la historia. Y me parece muy interesante ver cómo Peter también va midiendo sus emociones y dejando de medirlas cuando sobrepasan ciertas cuestiones que al principio tenía muy controladas y después pensando en todo el peligro y el riesgo que puede tener tanto para él como más que nada para su familia y se empieza como a difuminar todo ese límite que antes ponía de una manera tan clara y empieza a ser poco como que su poder lo empieza a dominar un poco más. Además que hay una cosa que quiero resaltar, que Harry, por lo que lo conocemos, es el típico millonario que vivió millonariamente toda su vida. Dudo que haya visto muchos episodios de Bear Grylls o de Survivor o de algunos de estos realities donde la gente tiene que sobrevivir en el medio de la nada. Así que me imagino que no debe saber, pero tipo... Aparte, el Norman nunca lo llevó a acampar en su vida, Harry. No hay chance, no hay universo. El multiverso es enorme. Hay muchas posibilidades, pero en ninguna Norman lo lleva a acampar a Harry o a hacer alguna cosa, actividad en el medio del bosque. Nada, nada. En el mejor de los casos hace como Mero en el episodio de que lo lleva a cazar a Bart y lo quiere llevar a cazar tipo algo extremadamente, no sé, Un oso.
O sí, o peor, elefantes, ¿viste? Una cosa así, bien, bien complicado, para que Harry sea hombre, macho, y deje de pelotudear con las cositas que le gusta a Harry. No sé, y Harry estaba cambiando cartas de Pokémon con los amigos en el colegio, ¿viste? Porque tenía 12 años Harry. Así que Harry no debe saber hacer nada, nada debe saber. No quiero, no, perdón, no quiero sonar reiterativo, pero ese es un muy buen argumento a favor de que si vas a ser un multimillonario que pelea contra el crimen y tu principal recurso técnico es todo lo que puedes hacer con tu traje, quizás sea conveniente entrenar mucho toda tu vida para prepararte para este tipo de situaciones. Exactamente. Hay momentos graciosos donde Iron Man explica que tuvo que aprender a pelear con Steve, o le pidió que Steve lo ayudara a entrenar porque sabía que en algún momento sin la armadura estaba en el horno. Así que dijo, che, por lo menos saber pelear un poco de cuerpo a cuerpo porque estoy en el horno. Bueno, acá no. Y otra cosa que hace muy bien Hickman, que te lo mete en el cerebro en todo este principio de esta charla en la cena, donde Craven muestra cuáles son sus armas, ¿no? Su conocimiento de cada uno, que nos muestran que ya hay tres personas que saben quiénes son, Misterio, Moleman y Craven, em, que lo hace con la narrativa de que el único que habla es Harry. Estamos acostumbrados que Peter siempre habla, siempre tiene algo para decir, siempre es protagonista. O sea, por guión o por personaje, Peter siempre está todo el tiempo hablando. Y acá no emite una palabra. No está roto, está con una mezcla de bronca, odio, de situación extrema, sobre todo cuando empiezan a hablar de la familia de cada uno y qué es lo que tiene que perder cada uno. El único que habla es Harry. Y creo que es lo que va llevando esta evolución del personaje que arrancó. ¿Se acuerdan cuando terminaron esos números, que ahora no me acuerdo cuáles son, que eran 11 no, 11 12 10 u 11, donde Peter tiene esta charla con el tío Ben y el tío Ben le dice, bueno, pero vos estás seguro de que vas a saber el momento donde ya estás sobrepasado? Bueno, este es el momento donde Peter se da cuenta que está sobrepasado, cuando el villano lo tiene atado a una silla con un collar en la cabeza que puede explotar en cualquier momento y le dice quién es la familia, quiénes son sus amigos, quiénes son sus hijos y que no puede hacer nada. O sea, literalmente está ahí a merced de lo que tenga que pasar y menos mal que Kraven es un villano tirando a villanos de serie clásica de los 60 70 con su grandilocuencia de que vamos a jugar un jueguito, porque imagínense, lo agarraba Kingpin así, le pegan un tiro a cada uno, pum, se termina Ultimate Spider-Man, saludos, y nos quedamos todos mirando la nada diciendo qué acaba de pasar. Entonces, este Peter, el Peter llevado al límite, es el que nos vamos a conocer en la Tierra Salvaje. Hablando de la Tierra Salvaje, quiero hacer una pequeña mención de un detalle que me encantó, la verdad, porque el dibujo está bárbaro. Es obviamente, bueno, es Checheto, le venimos tirando flores cada vez que hablamos de él, pero Matthew Wilson, que es el colorista, y esto se continúa en el issue que sigue, me parece que hace un laburo excelente de darle otro tinte a la Tierra Salvaje, porque vos venís de las páginas anteriores donde viene Richard Parker con su amigo que seguramente se convertirá en el simbionte, ¿no? El traje de Picotec. Y pasás a las páginas de la Tierra Salvaje y la coloración cambia, es todo más ocre, está todo más apagado, tiene como este tono más crepuscular, pero no crepuscular tipo la famosa hora dorada del atardecer, que es un sol lindo y cálido, sino es esta cosa amarillenta, hasta tirando a medio verdoso, lo cual es lógico porque está en el medio de la jungla. La tonalidad de la piel de los personajes cambia. Peter está como más pálido, más demacrado, se los ve en otra luz y en otro color a él y a Harry. Y me parece que es un contraste fantástico, porque justamente es una manera de cambiar ¿cómo sería? Lo que es la atmósfera de lo que te transmite esta escena. Este no es el Nueva York con cielo azul claro, luminoso. Y a pesar de que, como toda teoría de la Tierra hueca, está el problema de dónde está viniendo la luz, porque está bajo la corteza terrestre, pero no importa. Me pareció genial, es un detalle genial. Más allá de que está narrado en dibujo como la hostia, el color está bárbaro. Hay unas, no sé, las viñetas también, donde tenés algunos primeros planos de Molma medio tomado abajo, todo también con esa luz
amarillenta, como ocre, cansina, me pareció fantástico. Y no puedo dejar de pensar ahora que algo que lo hace un poquito más triste a toda la situación es que yo creo que cuando, no sé, si sale Beyond the Spider-Verse el día de mañana, ni Miles ni nadie a lo largo del multiverso van a poder encontrar una tierra donde alguna vez Norman lo llevó a Harry de pesca, de camping, o siquiera jugar un picadito. No, y en el plan este también, que este no es el Spider-Man que conocemos, Checheto hace un excelente trabajo tanto en este número, en el número 13, 14, en darte unos primeros planos de Peter sacado, Peter con el ceño fruncido, peleando, pegando de puños, de sangre, o sea, está desesperado porque están atacando a su familia, que es lo más sagrado para él, sus hijos, su esposa, eh, y lo vemos obviamente sabiendo que empezó a ser Spider-Man de grande, que hace poco, que hace unos meses recién, que está aprendiendo a manejar sus poderes y siempre se había tenido como muy en línea y quizás había una distinción un poco más clara entre él y Harry y sobre todo en este número. Y antes de llegar al final del siguiente, es como que lo vemos más en la línea de Harry, ¿no? Más en me estás tocando lo más sagrado, te voy a hacer mierda hasta que pueda salir de acá porque quiero ir a ver a mi familia. Y bueno, tengo un poder para hacerlo y un poco esto de no medirse, ¿no? Y de querer, y mismo las cosas que tuvieron que hacer en una viñeta, estoy segura ahora si es del issue siguiente, pero en la que se ve que, claro, tuvieron que mantenerse y comer ahí. Entonces hay un dinosaurio que está tirado con la lengua afuera, un poco dando a entender que está muerto y ellos hicieron un fueguito y están comiendo carne. Y bueno, porque, digo, en situaciones desesperadas es medio lo que tenés que hacer. Entonces vemos que Peter no solamente no tiene toda esa preparación que sí tiene el Peter canónico, que desde los 15 que tuvo chance como de aprender un montón de cosas y de saber controlarse y de tener varias lecciones, sino que nos metemos nuevamente en esta línea de lo impredecible, ¿no? Porque tampoco es un Peter que conocemos y tampoco es un Peter que conoce cómo ser Spider-Man. Recién lo está aprendiendo, recién está teniendo sus primeras experiencias con situaciones extremadamente, no solamente movilizantes en cuanto a lo que le está pasando a él, sino todo lo que se imagina que le puede pasar a sus seres queridos. Entonces me parece que está bueno que de a poco también lo vamos conociendo a él y vamos conociendo qué piensa y en una situación en donde lo ponen al límite cómo va a actuar. Así que creo que por demás interesante este arco. Lo del dinosaurio que decías, Marian, está en el issue, o sea, el que se está morfando un cacho de dinosaurio, está en el issue siguiente y me quiero quitar el sombrero de que Hickman no cayó en el lugar en el que yo sospecho que todo guionista yankee se debe tentar, que es poner sabe apoyo, por suerte, así que gracias por no hacerlo, señor Hickman, si nos está escuchando, pero Bueno, para Alan igual. En este caso sí. está justificada porque es dinosaurio, ¿no? O sea, está a mitad de camino entre la gallina. Entonces tendría sentido que un dinosaurio sabiera pollos. Su antepasado, su antepasado, más. Son pájaros, por Dios, obviamente van a saber apoyo. O sea, sí, no dudo que así sea el caso. De hecho, dicen que el cocodrilo o el lagarto, que se morfa mucho en Florida, también tiene ese sabor. Cola de lagarto es algo que se suele comer en Florida. Pero imagínate, Peter viene, no, mi familia, esto, lo otro, y por ahí tira, Tesla Chicken. No, no, Peter, no. Enfócate en lo importante. Pero en relación a esto último que ambos comentaban sobre la caracterización de Peter, lo que es lo que está bueno también, que me parece que hace a cómo uno lo va conociendo, y que creo que está bueno en el hecho de pensar que estás viendo un tipo de 35 años, no porque el Spider-Man canon del 616 no lo pueda hacer, incluso cuando era más joven, pero Peter recién se activa y empieza a hablar cuando deja de estar enfrente de Kraven y de Mysterio, de Moleman. O sea, una vez que les abren la puerta trampa esa y los tiran a la jungla de la Savage Land para que empiece la cacería, digamos, ahí es recién donde activa y está hiper recontra enfocado en tenemos que salir de acá ya mismo, vamos a salir buscando el límite de esta jungla para llegar ya a nuestra familia porque es lo que tenemos que hacer ahora. Es eso, y me parece que está bien en el sentido de que, a ver, ¿cómo decirlo? Spider-Man es un personaje, como decía Marian, que habla un montón, que es muy florido con el lenguaje y que siempre tiene esta cuestión de usar eso casi como un recurso psicológico, como un arma a su favor, de que habla y vuelve locos a los rivales, a los villanos, a los que tiene enfrente. Y eso está muy bien en un montón de situaciones. Pero acá no había alguna salida muy práctica, me parece, de tratar de enroscarlo a Kraven o a Mysterio. Acá hace 2 meses que estás encerrado en la jungla subterránea esta, no sabes si tu familia está viva o no, saben quiénes son todos. Encima Harry después le dice, mirá, yo como soy multimillonario tengo un protocolo de seguridad que si algo me pasa a mí, Gwen está más protegida que el presidente y bueno, no creo que le haya pasado nada. Esperamos que eso sea el caso. Y Peter no.
Entonces, me parece que está perfecto que estando frente a los enemigos, digamos, no les da nada. Está callado, serio, como mirando un punto fijo en la nada. Y recién una vez que está solo con Harry, empieza en plan de, bueno, vamos que nos tenemos que ir de acá, tengo un plan y lo vamos a hacer así, nos vamos ya. De acá, eso me encantó. Me encantó en materia de tono. Yo me suelo quejar mucho, a veces, de un recurso que ha usado mucho el cine de acción y ciertamente el MCU lo ha usado bastante. Creo que un poco desde finales de la fase 2 para acá, que es el a veces cortar momentos dramáticos con remates cómicos, que no es que es algo que esté mal en sí mismo, solamente que a veces me parece que hay algunos momentos dramáticos que está bueno que permanezcan un poco más como para hacerte conectar con algo. Y, y acá eso no ocurre. Y con Spider-Man de todas las personas, que es quien más podría ponerse en parlanchín y decir comentarios ingeniosos, y no pasa. Y eso me pareció fantástico. Una cosa más que como que digamos, en el issue pasado vimos que Harry y Peter están secuestrados, pero ahora nos enteramos que ya hay un montón de villanos que saben de su identidad secreta. Entonces eso también sube los stakes, porque decís, ya saben quién es su familia, ya, o sea, ya más allá no es que están peleando contra Spider-Man, están peleando contra Peter Parker, y saben quién es, y saben quién es su familia. Entonces creo que eso también se agrega un poco a la cuestión de no están yendo por ahí por el camino más fácil y más clásico, porque después todo esto lo tenés que mantener y ver cómo vas moviendo de a poco las piezas para que siga siendo una historia creíble, pero para a la vez no cargarte a todos los personajes de una. Entonces creo que esto también le agrega complejidad a la cuestión. Bueno, justamente en relación a esto de que no es una especie de playbook predecible, sin que eso sea necesariamente algo negativo, ¿cómo funciona el superhéroe prototípico de la Golden Age para acá? Tiene su identidad secreta, sale, pelea con sus enemigos, vuelve a la casa y sus seres queridos están a salvo porque sus rivales no conocen su identidad. Bueno, acá eso ya no está. O sea, el Spider-Man que vamos a tener es un Spider-Man cuya identidad secreta ya fue vulnerada, que obviamente, si esta gente lo sabe, Kingpin lo debe saber, y tiene una familia que tiene que ver qué hace. Entonces, como no creo que Hickman nos esté preparando para que Peter un día vuelva a la casa y estén todos baleados y muertos, me imagino que lo que vamos a ver es justamente una historia que se sale de esos cánones, de ese status quo habitual de superhéroe, y nada, me vuelve loco pensar qué irá a pasar con esto y qué es lo que va a ser. Bueno, lo que tiene Hitman es que maneja el ritmo bien del número, es que nos tira el principio con algo copado, con lo de Richard, después nos baja al barro con Peter y Harry, y después termina otro cliffhanger con Black Cat volviendo a aparecer y enfrentándose a Richard, que ella cree que es Spider-Man, y termina el número así, no con lo importante de Harry y Peter, sino con esto más light de Richard y sus primeros pasos como Spider-Man, calculo, porque al final sí hay un Spider-Man adolescente. Sí, no solamente eso, que es muy interesante, y ¿habrá dos Spider-Man en el futuro? ¿Habrá tres Spider-Man en el futuro? Porque uno es un clon y un traje de Picotech. Puede ser, pero me voy a tomar la licencia, si ustedes me dan la autorización, para mencionar que finalmente, después de habernos básicamente vendido humo en issues anteriores, finalmente aparece Black Cat, que en un momento apareció en una portada y luego apareció en una sola viñeta sin diálogos y ahora por lo menos tiene algo de interacción con Richard Parker. Y es un poco ahí donde termina el cliffhanger, que yo creo que es un buen punto para que vayamos pasando al issue que sigue, si están de acuerdo. Es que me parece excelente, no solamente porque es el final del issue, sino porque para cerrar por ahí con el issue 13 y lo impredecible de lo que venimos hablando de este universo, por ahí en las portadas, cuando se empezaban a publicar, por ejemplo, nosotros, mientras estamos grabando esto, ya tenemos todas las portadas hasta la portada del issue número 18, es decir, vamos teniendo con antelación como ciertos glimpses, ¿sí? Ciertos vestigios de lo que se viene. Y obviamente que cuando salió en su momento la portada de Spider-Man y Black Cat, que íbamos por issues, digamos, mucho más tempranos en la historia, dije, bueno, veremos si, y mucho también se especulaba sobre si esta Black Cat iba a estar como un poco entre medio de la relación de Peter y MJ, que qué iba a pasar, que si Peter iba a sucumbir a la sensación y a los deseos de la carne o no, pero vemos que en realidad digamos, es menor de edad y tiene 17 años y está mucho más No, 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 cercana a Richard. no, tiene 16. 16 y medio, perdón, es Claro, verdad, es tiene que 16 y medio. Entonces, está mucho más cercana a la edad de Richard, que tiene 15 y medio, y parece que la historia
va a ir por ese lado y la verdad que no me lo veía venir, tiene muchísimo sentido y de hecho agrega a seguir agregando al lore de Spider-Man como nuevas interacciones entre personajes que quizás no hemos visto en otras historias y me parece por demás interesante y me gusta, como decía Alan, de otras cuestiones que no fueron por el playbook fácil, porque podrían haber traído a Felicia con una edad un poco más cercana a la de Peter. De hecho, en la portada parecía que en realidad la interacción iba a ser con él y que, digamos, no se descarta, pero ya sí descartamos una interacción de ese estilo. Espero. Pero Estoy todo esto es segura. culpa de Checheto. Todo, Eh, todo esto es culpa de Checheto porque no sabe dibujar mujeres, bueno, claramente menores de edad, porque todo lo que pensamos lo mismo cuando apareció Black Cat es tipo, ah, sí tiene la edad de Peter. O más o menos es una Totalmente. mina que por ahí es un poco más chica, pero Totalmente. tiene 20-ish, tipo unos 28. Daba, Sí, daba sí. unos 28, Claro, 29, compraba seguro. pero Checheto tiene 16 años, o sea, nunca en tu vida viste a alguien de 16, no se ven, no sé, bueno, no sé, no se ven así, pero Richard claramente se ve adolescentish, pero Felicia no. Así que todo es culpa de Checheto, nos engañó él. Sí, sí, estoy plenamente de acuerdo con esto, de que es culpa de, es usted, señor Checheto, el que nos hizo creer algo distinto, pero no solamente que es una cuestión distinta en materia de la relación Spider-Man-Black Cat que venía comentando Marian recién, sino que también para mí es una manera de expandir a Richard Parker acá como un personaje que va a ir adquiriendo más autonomía y capaz que lo podemos ir siguiendo más en solitario. Porque una cosa es el pibito que cada tanto intercambia algún diálogo con J. Jonah Jameson. Ok, está bárbaro, esos diálogos a mí me habían gustado un montón. Pero acá en Dos Issues ya lo tuviste, siendo como, entre comillas, el nuevo Spider-Man, reemplazando a su padre, algo muy de cómic de superhéroe, ¿no? Como, bueno, el personaje principal, el prota, está fuera de combate. ¿Quién se pone la camiseta y sale a bancar? Y acá fue Richard, a pesar de que no tiene poderes arácnidos, lo protege todo el traje de Picotec. Y Black Cat, que gracias a las habilidades del señor Checheto no nos imaginamos que tiene una edad cercana a la de Richard, pero claramente va a ser la Black Cat que va a interactuar con este Spider-Man. ¿Qué va a ser esta versión de Felicia que tiene 16 años con Peter de 35? La dinámica clásica, ese estilo Batman Catwoman que tienen Spider-Man y Black Cat y esa cosa de que sí, que no, de que hay cierta tensión entre los dos, de que a veces hay intereses y todo eso. Acá no puede estar, porque Peter está casado y para empezar, si tuviera algo con esta Black Cat, directamente está cometiendo un delito y debería ir en cana. Pero Richard no. Y de hecho, los diálogos que tienen me encantaron, porque yo dije, mira qué ingenioso va a ser la Black Cat de este Spider-Man, de Richard, no de Peter. Porque esa secuencia en la que están, o sea, básicamente tienen un pequeño cruce, los dos, Richard y Black Cat, que es el cliffhanger del issue anterior, y rápidamente Richard dice, ¿sabes qué? No hay problema, te voy a mostrar que no soy el mismo tipo. Mira, no soy Spider-Man, y le muestra su rostro. Y ahí Felicia le dice, ¿para cuántos años tenés? 15 y medio. Le dice él, y ella dice, bueno, yo tengo casi 17. Y él dice, ah, tenés 16 y medio. Claro, o sea, se llevan un año, no es nada. Y empiezan a hablar, dejan de pelear, empiezan a hablar, se presentan por sus nombres, yo soy Richard, yo soy Felicia, etc. Y bueno, Richard está lindo el diálogo también porque es muy in character. Richard le dice, bueno, no es muy, yo se supone que soy el superhéroe, de hecho el traje le dice, guarda Richard, lo cual me parece que está muy bien. Dice, bueno, mira, no te puedo, se supone que soy un superhéroe, no te puedo andar diciendo las identidades de la gente cercana a mi familia, o sea, cercanas a mi vida. Y ella dice, ah, bueno, ahora tengo mucha curiosidad. Y es eso, la interacción que da en eso, o sea, me pareció muy piola. Pues dejan de pelear, hay todo un diálogo al respecto de, che, ¿quién sos? ¿Por qué haces lo que haces? Etcétera. Y queda ahí. Y ahí también tenés otro elemento clásico de Spider-Man subvertido, que no va a ser el de siempre, que va a ser claramente un personaje que va a orbitar alrededor de lo que es todo lo que tiene que ver con Richard. Y dentro de esto que decíamos de Checheto y su incapacidad para dibujar a alguien o una mujer y que verdaderamente parezca menor de edad, déjenme que diga que eso es en gran medida de algo que podemos ver mucho en este issue, que es hashtag pelazo. El pelo que tiene Felicia no es el pelo que tiene una piba de 16 años. No tiene ni los recursos, ni el tiempo, ni el dinero para tener ese pelo. Que es increíble. ¿Cómo voy a creer que esa piba tiene ese? Déjame de joder, ni siquiera un habitante de Manhattan donde el costo de vida es enorme y hay mucho más oferta de cosas que tienen que ver con la estética y la apariencia. Eso no es una piba o sea, una piba de 6 años tiene que estar un poco más crota con el pelo. Ese es mi punto. Y gracias a que pudimos ver el hashtag pelazo más en acción en varias viñetas, diré que ese es uno de los principales factores. Y antes de seguir diciendo sandeces, me llamo a silencio.
No, pero algo que también me parece muy interesante respecto de esa interacción es que yo no pensaba que Felicia también se iba a abrir tanto con Richard en la conversación que tienen, en donde le dice, no, bueno, porque mi papá eh, es el que yo, Total. digamos, yo tengo que reemplazar a mi papá y en realidad lo que estoy haciendo, los dos sentados, viste, viendo tipo el sunset, que de hecho es muy, muy lindas todas esas viñetas en donde tienen esa conversación, donde justamente pasa lo que vos dijiste, Alan, que cuando Richard se va a empezar a abrir con ella, le dice guarda, ojo. Pero me pregunto si es algo genuino, propio de su corta edad, o si tiene más que ver con una cuestión propia del personaje de Felicia, en donde se acerca a vos un poco pareciendo vulnerable, pero en realidad es para sacarte un poco la información y después un poco te va a traicionar. Hay que ver cómo sigue evolucionando esto, pero me pareció muy interesante como el foco que le dieron y me parece que está buenísimo que si bien tenemos la historia de los adultos como historia principal, tenemos un Spider-Man un poco más joven, porque está usando el traje de Picotec, por ende puede ser Spider-Man, y a Felicia también en una edad como recién de formación, y siento que ahí también pueden rescatar y modificar un montón de los elementos de la historia de Spider-Man, de cuando Spider-Man tenía 15, y bueno, y ver cómo se van haciendo estas interacciones con otros personajes, que eso te da muchísima libertad para poder hacer lo que quieras sin que la gente te esté diciendo, pero Spider-Man no haría eso, porque es Richard con el traje de Picotec jugando a ser Spider-Man un poco. Y también es interesante como esta idea de que los dos como hijos de estas dos personalidades, como que un poco toman las riendas de lo que les toca. Richard un poco más como por voluntad propia, mi papá no está, tengo que hacer esto, y Felicia un poco por el mandato del padre, de mi viejo ahora está en una silla de ruedas, yo tengo que tomar su lugar y ver también un poco de lo que hablamos también en el episodio de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ¿no? Esto de dos como personajes jóvenes que empezamos a ver cómo se desarrollan, cómo se forman, qué elecciones van tomando en función no solamente de sus respectivas personalidades, sino también de quién tienen como mentor y cómo a partir de eso se van forjando sus respectivos caminos para el lado más de los héroes o para el lado más de los villanos. Y acá encima tenemos el ingrediente del traje, al que todavía, si bien parece que está haciendo un poco de guardián cuidador de la familia Parker mientras Peter no está, todavía hay algunas cuestiones que remiten al simbionte y que no terminan de cerrarte tanto como para quedarte tranquilo de está todo bien. Entonces me parece que es una línea interesante y la verdad que estoy impresionada con cómo Hickman puede manejar tanto a la vez. Es una locura. Sé que lo ha hecho en el pasado, o sea, sé que es un poco su especialidad hacer un poco de arquitecto, pero me sorprende que esté hasta en el más mínimo detalle en este universo. Así que sí, en Liju 14 me parece que tenemos como el puntapié, que ya lo veníamos teniendo, pero un poco más de esta línea argumental que me parece sumamente interesante. Sí, y también creo que eso es un poco el resultado de que hasta ahora, esto de que es un slow burn, digamos, el título y que se va seteando de a poco, es lo que hace que después este tipo de cosas parezcan orgánicas y vos nos digas, para, ¿de dónde salió esta persona? Por ejemplo, vos lo ves a Richard haciendo esto, y bueno, tuviste 12 issues, tuviste un año entero para conocer a Richard Parker, que no es que está diciendo, uy, este pibe cualquier día de esto sale a ser Spider-Man, ¿eh? No, no era el caso. Pero vos viste cómo se construyó toda la historia a este punto, ves eso y decís, y sí, claro, la verdad es que compro que haya pasado esto. Y además que a la pasada tiene el detalle, que no lo había pensado hasta que te escuché decirlo recién, Marian, de que con esto tenés, o sea, podés tener las dos cosas. Podés tener el Spider-Man adulto maduro de 35 con una familia, que es como el componente novedoso que habíamos dicho hasta ahora. Y por otro lado, podés tener un Spider-Man de 15 años y medio, que también puede ir transitando versiones nuevas de cosas que le han ocurrido a Peter en la historia previamente. Así que eso es un toque de brillantez que yo la verdad particularmente no me vivo. A mí me gustó que hasta tiene el trope este medio clásico de historia, no solo superheroica, sino de cualquier cosa de la literatura, de los frenemies, de estos que empiezan como medio enemigos y terminan siendo amigos, que este personaje que es Felicia, que me parece que, sobre todo sabiendo que su padre es un supervillano, ¿no? Y que claramente ella no está por el lado de la villanía, porque se sienta a charlar con un pibe de 15 en el techo sobre sus respectivos padres.
y el rol que ocupa cada uno. Entonces me suena que Felicia está como medio obligada en ese lugar y no es que su vida gira en torno a ser la mala de la historia. Porque me parece que los malos de la historia no actúan de esta manera. Entonces me parece interesante como, bueno, por ahí ahora dentro de los seis siniestros hay alguien que está más cerca del bando de los buenos que de los malos. Incluso con la chance de que los dos tengan, como decía Marian, esta cosa de nosotros estamos haciendo algo porque nuestros padres son los que lo hicieron primero, pero con su misma identidad, con sus mismas, con maneras distintas de pensar. Entonces, esto no es Richard haciendo lo mismo que Peter, sino que es Richard haciendo lo que haría Richard y Felicia haciendo lo que haría Felicia y no el padre mafioso que fue a matar dos personas y volvió con las piernas quebradas. Entonces, siento que hay como un poco de esta cosa de, bueno, un poco se lo buscó, por más que tengo que vengar a mi viejo, eh, entiende que no puede ir matando a cualquiera para ver, para cobrar justicia, ¿no? Del padre. Yo igual voy a abrir, porque acá creo que dejamos de hablar de Richard, para pasar al resto de lo candente del issue. Así que voy a aprovechar ahora para sacar de vuelta el cuadernito y sobre todo que ustedes están ahí tipo, no, qué bueno, tenemos un Richard eh, y ahora es Spider-Man y el Spider-Man adolescente y puede ser feliz con Felicia, ¿viste? Digo, Y están ahí mm, proyectando. Yo les digo, chicos, el Necroprode acaba de tener el nuevo protagonista, el nuevo personaje que encabeza la lista de gente que se puede morir. Esta ya me la veo venir. Yo, Hickman, yo te conozco. Richard toma el lugar de Peter. Y si Tommy, hay me estás algo haciendo que, mal. Me estás haciendo si hay mal. algo que Peter nunca perdió, traten de pensar todas las pérdidas que tuvo Peter Parker a lo largo de los 60, 70 años de personaje. Hay una que nunca sufrió todavía, que es la muerte de un hijo. Porque nunca vimos esta situación y podría ser la primera vez que lo veamos. No es Gwen, no es el tío Ben. Puede ser el hijo por culpa de Spider-Man y con lo que eso llevaría, ¿no? Una Felicia perdiendo a un amigo, el simbionte pasándose al lado oscuro porque perdió a la persona que estaba siendo su host por su culpa. Spider-Man mata técnicamente a una persona porque es Richard haciendo de Spider-Man y muere a causa de eso. Y No el hijo, sé. el hecho de muerte diciéndole, acordate lo que nos decía la tía May antes de morir. No, Un gran poder. exactamente, Claro, no, exactamente. no, no, no. Y terminamos todos llorando. Y Hickman sentado en su silla giratoria con el gato encima diciendo, ustedes pensaron que esto era una historia feliz, no estuvieron prestando atención. Entonces, puede ser, ¿eh? Pero bueno, pero quiero seguir porque hay más de esto del Necroprode, porque el Necroprode empieza a cobrar cada vez más importancia dentro de la historia y con lo que pasa en la Tierra Salvaje, ¿no? Donde 1 de febrero ya entramos nos muestran que es el principio de febrero y Peter y Harry están al borde de crear una sociedad en la Tierra Salvaje porque ya encontraron medio de transporte, ya domaron velociraptores. El sueño de cualquier pibe que haya visto Cadillacs y dinosaurios es claramente lograr montar un velociraptor y llevárselo como amiguito y como perdón, mascota y corcel. perdón. Pero, Tommy, tuvimos una viñeta bastante grande de Peter montando un Velociraptor. Muchas gracias, Hickman y Chechetos, Sí, por sí. este momento. No necesito Muchas ninguna gracias. explicación. Yo no, porque acá alguien viste que te puede caer y decirte, no, pero ¿y cuándo lo entrenaron? ¿Y cómo lo entrenaron? ¿Qué es que estuvieron perdiendo tiempo entrenando un Velociraptor? No, flaco, no Rajá de importa. acá. Que Salí, nadie salí. le Al interesa. al que Mirá, dice eso hay tienen, que tienen, decirle, rajá, pibe, anda a otro lado, déjame disfrutar el Velociraptor en claro, paz, no hinché la tienen bola. su sillita, tienen las soguitas ¿de dónde sacaron las sogas? No importa, de las lianas. Hicieron sogas para poder llevarlos. Mirá qué contento está Velociraptor. Entonces, después se lo comen al Velociraptor, pero no importa, estuvo por un momento contento el Velociraptor en su aventura con estos dos humanos que aparecieron. Después se muere el otro también, así que no queda ninguno de los Velociraptor, de los fieles corceles, no queda ninguno. Bueno, eso no quita que cumplieron muy bien, muy noblemente su tarea de darnos esa viñeta. Y después, o sea, le dieron
transporte a Peter y Harry. Después le dieron alimento a Peter y Harry y a nosotros nos dieron esa hermosa viñeta que es la mitad de una página entera de los dos montando un Velociraptor donde Peter está en primer plano. Sublime. Y después recibieron una bala que estaba dirigida a Peter y Harry. O sea, no hay nada más fiel Sí. que un Velociraptor al final, porque te da sustento, te da transporte y se sacrifica por vos. El Velociraptor es el nuevo mejor amigo del hombre. Me encanta. Y frente a esto y frente a todo lo que pasa acá en la Savage Land, que la verdad hay un montón de cosas que te hablan mucho de. O sea, con cada elemento de lo que va ocurriendo uno podría tenerse un montón de qué me dice esto sobre este mundo, ya desde cómo funciona la Savage Land adentro, cómo la maneja Molman, la cuestión con las muchas criaturas distintas que la moran. ¿Los Morlocks son? ¿Estoy diciendo bien? ¿O me estoy confundiendo de franquicia? Que son esta especie de Gollum que está ahí. No, eh, los hombres topos, los Morlocks son otra cosa. Perfecto, los hombres topo. Hay un montón de cuestiones que se abren que me parecen súper interesantes. Una de ellas es, y yo sé que estamos yendo a la parte fuerte del issue, que es donde el Necroprode se cobra, pongo entre signos de interrogación, su primera víctima, pero una de esas cosas es, ¿qué onda Misterio? ¿No? Y de verdad lo planteo como una pregunta y que me parece que está bien que la historia indique que tiene su agenda y sus cosas, pero obviamente no te lo responde en el primer issue, para empezar porque es Misterio. Pero, ¿qué quiere Misterio? ¿Qué hace acá? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué es lo que quiere transar con Molman? ¿Qué es lo que busca hacer? ¿Hacia dónde apunta? Y no lo digo como algo que espero que contestemos acá, porque me parece que deliberadamente la información para responder eso no está. Esto que estamos viendo acá es setting. O sea, nos están estableciendo que tendrá su agenda, Misterio, me imagino, y querrá sus cosas de Misterio. Que no necesariamente quizás tengan que coincidir con el resto de los Sinister Six, porque después es el que ayuda, básicamente le dice a Peter, rajá acá, pibe, o sea, mientras puedas andate, al final del issue. Y también quería ir a la pregunta más obvia y cliché, que hasta me da un poco de vergüenza hacerla, pero bueno, igual no puedo evitar despejarla de mi mente, que tiene que ver con lo siguiente. En este momento, o sea, bueno, ya si están hasta acá es porque o están al día con el issue o no les importa spoilearse de eso, pero en una escaramuza con Kraven, Harry muere de un disparo en la frente y lo vemos en primer plano con la cara, con los ojos totalmente muertos y un buraco en el medio de la frente, un disparo de bala de Kraven. Entonces, muertísimo, no podría ser más claro que está muerto. Pero estando Misterio en el medio, puede ser esto, porque inmediatamente después de eso aparece Misterio. Y qué sé yo, siempre que aparece Misterio, yo creo que me cagó la cabeza el leer cómics. Es como que en cuanto lo veo, dudo de todo lo que está alrededor. O sea, ¿está muerto Harry? ¿Ustedes creen que definitivamente lo vemos morir? ¿Se podrá tener como. ¿Podrá ser esto un giro en el futuro de que en realidad Peter vio una ilusión y Harry está vivo? No por la ilusión de, uy, ojalá Harry viva. No eso, sino porque inmediatamente aparece Misterio. Y yo desconfío de todo lo que pasa una vez que aparece Misterio. Hay dos situaciones que creo que se dan perfectas, que una es la aparición de Misterio y cómo está retratado Misterio, lejos de este tipo que todo artístico, teatrero, viste, que usa efectos especiales, que acá no sabemos nada de Misterio, es un misterio absolutamente nuevo. Y, y te lo muestran como alguien bastante calculador en la manera en expresarse y en hablar. El momento donde le dice, mirá, le dice a Peter, si vos lo matás a Kraven, como que me vas a arruinar un poco mis planes, entonces voy a tener que poner toda mi atención en vez de en Kraven, en vos. Así que yo te recomendaría que no lo mates porque lo necesito, básicamente. Y le tira un centro a Peter para que pueda escapar y volver a su casa. Entonces medio maquiavélica la cosa con Kraven, con Moleman, para lo que sea, para escalar en su rango dentro de los Sinister Six, para derrocar a Kingpin y ser el nuevo Kingpin. No sabemos todo sucesión, pero no es el misterio que está boludeando con los pseudopoderes que tiene y no, porque todo grandilocuente. Entonces, yo creo que está abierta la puerta a que Harry no esté muerto, que es todo lo que le hace creer Misterio con sus ilusiones. O puede ser que sí esté muerto Harry y todo esto sea el pie a ese momento donde Harry dice que hay ciertas cosas que se ponen en marcha ante su ausencia, que Otto también está metido, empezar a acercarnos
al suero del Goblin, a esta cosa de que en el universo Ultimate original tenía esta, Marian se va a acordar, que tenía esta cosa de revivirlo a Norman, el suero, de que, bueno, estaba muerto, pero ahora volvió gracias al suero, tipo, porque sí. Entonces, podría ser el pie para que Harry tenga el suero y se transforme, tal vez no físicamente, ojalá que no, porque no quiero el duende monstruoso de nuevo, pero se transforme en más cerca en el Green Goblin extremo, medio villanesco antihéroe, y no tanto en el Harry que tiene un par de patitos fuera de la fila, pero es normal dentro. Entonces, creo que está todo puesto para que sea cualquier cosa, o no, o Harry se murió y Harry de verdad está muerto y todo esto es lo que pasó. Pero lo que me gusta mucho de esto es la cacería de Craven y en este momento la cacería de Peter, cómo se torna bastante oscura la historia con Peter llevando al límite, con Peter sacando a la luz su sentido arácnido por primera vez, que se da cuenta que lo puede usar de manera coherente y consciente, que hasta este momento eran más instintivo que otra cosa. Acá es como, sí, yo ahora lo puedo usar para esquivar balas y evitar cosas antes de que pasen. Y nos lleva mucho a una posición donde estoy, como dijo Mariana antes, muy parecida a Friendly Neighborhood, donde Peter está ahí con la decisión de matar a alguien o no. Y acá, en este Peter, que si bien es inexperto, ya tiene bastante experiencia en la vida. Entonces, es como que más fuerte la respuesta que tiene que dar ante la situación en la que está. Y yo coincido con Tommy, me parece que esto puede ir por dos caminos, pero no por eso uno es más interesante que el otro, porque creo que sea una muerte real o una muerte simbólica, es un punto de quiebre. Esto es un antes y un después. La historia después de este número no va a ser igual, porque o Harry muere y algo pasa en Peter y algo pasa digamos, en él a partir de esta pérdida, sea una cuestión más de me saco y mataste a mi amigo y corramos y para defender a mi familia hago cualquier cosa, o una cuestión de que esta muerte es simbólica, hay alguna manera de revivirlo, pero si Peter se fue y Harry queda en manos de esta gente o vuelve a manos de Otto, yo creo que después de haber, entre comillas, muerto, va a volver, digamos, sin nada que perder. Y quizás si vuelve ya con alguna cuestión más parecida al suero del Goblin o con alguna cuestión que lo hace tener algún tipo de superpoder justamente para contrarrestar el hecho de que casi murió, yo creo que ya va a tomar otra postura en donde Peter y él ya no van a volver a verse eye to eye, pues ya como que Peter, si se va por el lado de la bondad y la justicia, no creo que Harry, vuelto de la muerte, con un poco la personalidad que venimos viendo de él, vaya por ahí. Entonces creo que esto va a ser como un punto en la historia, va a cambiar y ya no hay retorno. Y me pareció súper interesante cómo acá no vemos mucho diálogo interno. Digo, los cómics de Spider-Man en general y también los en Amazing, digo, ya no se usa tanto ese recurso como si en años, por ejemplo, en los años del primer Ultimate, en donde también estaba la etapa de Straczynski, que si por algo se caracteriza en Spider-Man es por la cantidad de diálogo interno de los personajes, que es hasta más que el diálogo que tenían entre personajes. Y acá lo utilizan de una manera como muy, te va llevando viñeta a viñeta, en donde vos ves que Peter piensa, sabe lo de MJ y los chicos, sabe lo de MJ y los chicos, y lo vas viendo y es como que uno también entra en ese estado de, Dios mío, lo sabe y están bien, y no es hasta el final del número que ves que está todo bien, que decís como, por Dios, pensé que podría haber pasado algo fuera de viñetas y no. Pero un poco entras en esto de identificarte con Peter y por eso a mí me gusta tanto el diálogo interno del personaje, porque entras en su neurosis, entras en su locura y me parece que esa es una de las mejores maneras de leer Spider-Man. Pero también por la participación de Misterio en esta muerte de Harry, donde Peter se empieza a sacar y le empieza a pegar y llega al punto de casi matarlo, en donde él le empieza a hacer estas preguntas de, mirá que, digamos, vos sos esto, él es un asesino, pero ¿y vos qué onda? Como siento que da más para pensar en que es un testeo de Misterio que otra cosa, porque dice yo tengo planes, pero bueno, me interesa mucho saber qué vas a hacer vos en esta circunstancia, acaba de matar a tu amigo, cómo vas a actuar. Todo parecía ver como que era un test, ¿sí? Como que lo estaban poniendo a prueba. Y después, básicamente, también medio que lo echa.
en vez de dejarlo en esa situación y dejarlo pensar y responder, le dice, mirá que yo si fuera vos, iría a ver qué onda tu familia. Entonces, no solamente lo hace parar a pensar a ver qué va a hacer con Craven, sino también medio que lo impulsa a irse de la situación. Así que parece como bastante en control de la situación, Misterio, de lo que está pasando. Así que no sé, veremos. Yo, digamos, tengo mi teoría, mi pensamiento de que esto no es lo último que vamos a ver de Harry Osborn, pero tal vez es simplemente esto, un recurso que se va a utilizar como para ver qué pasa con Peter a partir de la muerte de Harry, que tampoco está cerrado. Un poco como dijo Alan, creo que en estas hojas justamente no vamos a encontrar la respuesta, sino que justamente me parece que la aparición de Misterio lo que hace es hacer que tengamos más preguntas, y me parece que está bien, muy in character con el personaje, como se lo dijeron, muy misterioso de su parte. Entonces, pero creo que de vuelta, que cada issue es mejor, Dios. Leí el 3, hoy los releí los dos para tenerlos frescos, porque los leí en el momento en el que salieron. Y dije, por favor, esto realmente es uno mejor que el otro. Y el setup está muy bueno. Y sí sostengo que para mí este es un punto de inflexión, en donde ahora la historia cambia totalmente. Y coincido en todo lo que vienen diciendo y hay un par de cuestiones en las que me quiero detener. La primera es que es cierto que yo asumí, un poco como uno viene haciendo siempre con estas versiones alternativas, ¿no? Bueno, Misterio hará sus cosas de Misterio, será más o menos lo que suele hacer, ¿no? Sus capacidades, su agenda, todo eso estará dentro del rango de lo que más o menos conocemos. Pero la verdad es que no sabemos nada de esta versión de Misterio. Lo vimos aparecer siempre con el traje, no sabemos su identidad, no sabemos quién está del otro lado de la máscara, no sabemos qué puede hacer, qué no puede hacer, no sabemos si sus poderes son sobrenaturales o si es también un genio de los efectos especiales. No sabemos, no sabemos nada y eso, o sea, no lo pensé hasta que lo dijeron recién, pero digo, claro, la puta madre, qué bueno que está eso, porque si vos sos Hickman y venís haciendo básicamente tu propia versión de todo esto y puedes hacer lo que quieras, con Misterio tenés básicamente una carta blanca para poder sacarte de la galera un millón de cosas, tirar los plot twists que quieras, sin obviamente decir, no, bueno, era la tía May todo este tiempo, ¿no? O sea, pelotudeces no. Pero, pero después puede ser una rama por la que la historia se abra para un montón de lugares que andás a ver para dónde podría llegar a pasar y eso es súper interesante. Pero amén de eso también, a mí algo que a mí me suele gustar mucho de las historias en general es las relaciones entre los personajes. Y yo reconozco que esto en realidad no está bueno que me pase porque me hace pasarla mal en algunas historias. Y a mí me gusta que los personajes que me caen bien se lleven bien. Crecí viendo a los super amigos, quizás es por eso, porque la palabra amigos está en el nombre, quién sabe, no sé, no se los recomiendo en cualquier caso porque uno sufre más cuando ve así. Pero lo que pensaba es en esto del punto de no retorno, ¿no? Que incluso, como bien decía Marian recién, si Harry está vivo igual y es toda una ilusión de misterio, lo que fuera, esto es un punto de quiebre. Y lo que pensaba es, ok, ¿qué significa esto para esta gente? O sea, Peter vuelve a la casa y le dice a MJ, sabe de vos, sabe de los chicos, sabe de los Sinister Six, saben de todos ustedes, nos tenemos que ir. Ok, ¿a dónde se van? No existen los Avengers acá, no está la guita de Tony Stark. Harry, que era el amigo millonario de Peter, está muerto, aparentemente. ¿Qué hace? ¿A dónde se va ciudadano de clase media Peter Parker con los recursos de un ciudadano de clase media con su familia de cuatro? ¿A dónde va? ¿Qué va a pasar con Richard cuando se entere de que mataron a Harry? ¿Qué va a pasar con Peter cuando se entere de que Richard estuvo Spider-Manning por ahí? ¿Qué va a pasar con MJ? Que va a decir, che, a vos no te mataron de pedo porque tenés poderes, pero al otro le hicieron un agujero en la cabeza, viejo, ¿qué seguimos haciendo? Y esto es algo que se me ocurrió en su momento cuando estaba terminando el issue, es, ¿qué va a pasar con Gwen? ¿Qué va a pasar con Gwen cuando se entere de que Peter volvió pero Harry no? ¿Se lo tomará mal, personal? ¿Habrá una tensión ahí? ¿Se generará una especie de cisma de esos medio irreparables o no? Porque más que nada, y esto sí es muy Spider-Man, y lo veo a Hickman, con lo poco que lo conozco, acá ustedes dos lo conocen mucho más, pero me lo veo armando como que esto sea el evento muy a lo Spider-Man clásico de las cosas de las que no hay vuelta atrás, ¿no? Como Norman Osborn es el Green Goblin, Gwen Stacy muere, existe Ben Reilly. Un montón de cuestiones de las que siempre hay un antes y un después en la vida de Spider-Man, como esos grandes momentos dramáticos que lo marcan al personaje de ahí en adelante, y que incluso si la cosa se resuelve, bueno, igual siempre alguna consecuencia de eso te queda. Y yo siento que esto que vimos es en gran medida eso, porque el adelanto del issue que sigue, del issue 15, dice, bueno, yo lo busqué por afuera, ¿no? Acá en el issue está la portada, nada más que dice a la venta en marzo. Pero se supone que la solicitation del issue dice, la familia Parker se toma vacaciones, ¿a dónde irán? Una cosa así, ¿no?
bueno, sí, justamente, ¿a dónde se van a ir? ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Cómo van a huir de los Sinister Six, de Kraven y todo eso? No sé, me parece, la verdad, fantástico. Creo que ahora está empezando a agarpar un montón todo lo que Hickman viene construyendo desde hace un año. Y no quiero no mencionar que junto con la viñeta de Peter montando un Velociraptor, otra cosa que me pareció fantástica es la viñeta de Kraven con una Gatling Gun, seguido por la viñeta de Peter que se lo ve en esa secuencia como frame por frame saltando y esquivando los balazos. Fantástico. Y Harry, si bien se come un balazo en la cara, tiene un momento muy digno al final donde activa una trampa con las granadas que ellos tenían en el cuello, que las usan como una trampa para Kraven, y lo vuela a la mierda, y gracias a eso Peter lo puede bajar, y bueno. Y otra cosa, eso de tenés que matarlo porque si no, él nos va a matar a nosotros o va a bajar uno de nuestros seres queridos y que efectivamente eso se cobre la vida de alguien. Perfecto, Chef's Kiss. No porque la respuesta sea y al final tenías que matarlo, porque si eso es lo que terminas diciendo en una historia de superhéroes, a mí me parece que está un poco mal. Y un día podemos discutir por qué, pero no creo que ese debería ser el mensaje. Pero lo cierto es que enfrentarte a gente así tiene consecuencias. Estás enfrentando a asesinos y en este caso un psicópata absoluto, y eso va a tener consecuencias. Y bueno, el momento que Peter tardó en ver si en darse vuelta y darle la espalda al Kraven le costó la vida a Harry, según creemos. Así que, no sé, es... ¿cuánto? Quiero más. Una Quiero cosa seguir más leyendo, quiero ver qué pasa. Por favor. es, no solamente hay, digamos, es una, si querés, una modernización de la última cacería de Kraven, por todo lo que implica, sino que también al final, cuando Peter llega al departamento y la ve a MJ, un montón de viñetas están calcadas de cuando Peter, en la última cacería de Kraven, en la original, digamos, vuelve a la vida y va a ver a MJ un ratito antes de ir finalmente a encontrarse con Kraven en la batalla final. Entonces, también kudos a Checheto, que toma las referencias. Digo, ya hemos hablado en los diferentes episodios de esto, que se toman muchas referencias de otros productos de Spider-Man. Vimos que Messina lo hace quizás más con productos cinematográficos y particularmente lo había hecho con Spider-Man 2. Y Checheto agarró algunas viñetas de la última cacería de Kraven original y las adaptó a este reencuentro de Peter y MJ y me pareció fantástico. La verdad que me encanta esto, que un poco como había empezado a hablar de esto, es que toman un montón de elementos de cosas que ya conocemos y te dan un producto totalmente nuevo a donde realmente no sabes a dónde va a ir la cuestión. Así que no sé, Peter acudirá a Otto, quizás, no lo sé. Veremos qué pasa, pero la verdad que estoy extremadamente conforme con estos issues y realmente a mí a veces me pasa cuando leo Amazing que digo, no puedo creer que esto salga 2 veces por mes. Eh, Digo, no necesitaba seguir esta historia, no necesitaba que quieran meter todo rápidamente en una historia que capaz a veces no tiene tanto sentido. Y acá me pasa al contrario. Digo, no puedo creer que esto no sale 2 veces por mes. En cierto sentido lo aprecio y entiendo todo el trabajo que lleva traer estos productos y sé que también parte de que te aseguren la calidad de algo es darse el tiempo para hacerlo y por supuesto que no quiero que Checheto esté dibujando en un sótano como un loco sin dormir, tomando Red Bull y gritando y haciendo sonidos medio guturales mientras trata de llegar a los deadlines, pero sí que me parece por lejos lo mejor que se está publicando de Spider-Man en cuanto a profundidad, calidad, historia. Y nada, y la verdad que realmente no puedo esperar mes a mes para ver cómo sigue la historia. Así que nada, ya veremos en siguientes episodios cómo seguimos con esto, chicos. ¿Algo más que quieran decir antes de que cerremos? No, muy cortito que toda la secuencia ahí en la Savage Land, el tiroteo con Kraven y la muerte de Harry, todo eso, es una masterclass de cómo narrar acción y cómo dibujarla, porque se me pasó volando. O sea, no, yo cuando terminé el issue dije, no, para esto no tiene 22 páginas. Y sí, sí las tiene, solamente que se me pasaron volando porque es magistral cómo está narrado y no solamente porque te lleva las chapas en el buen sentido y es súper atrapante, sino porque hace muy bien su laburo de narrarte toda esa secuencia de acción y mostrarte cada momento. Así que, la verdad, Chef's Kiss de cómics mainstream, yo no estoy muy al día con el mainstream en general, y este momento no es la excepción. Pero esto es muy bueno, viejo. Esto es muy bueno en términos generales por todo lo que decía Marian. Así que sí, estoy en esa. Y muy, muy feliz. Y con esto yo estoy para cerrar. Y el extra que lo nombró Aldo en el principio cuando hablamos del número anterior, pero acá el laburo de Matt Wilson, que bueno, es probablemente top 3 junto con Marte Gracia y un par más, de los mejores coloristas que tiene Marvel en su grupito de coloristas medio exclusivos. Acá la descose toda en todo. También demuestra un poco que
el cómic mes a mes, como decía Mariana, no solo es para darle tiempo al dibujante a que llegue, sino para que el colorista y a veces, ya no tanto, pero a veces el entintador también llegue, porque las páginas de estos números son, en términos de color, son fantásticas una detrás de la otra y son muy distintas. O sea, acá no es la misma paleta que se repite y que, bueno, más o menos hace lo mismo. Pasa desde el atardecer de Richard y Felicia a la selva y de la selva a la selva prendida a fuego y en el medio te dibuja Misterio con sus violetas y sus verdes característicos. No, no, y, es un laburazo que se manda Matt Wilson que usa todas las herramientas que tiene, hasta incluso... para contar esta historia de la muerte de Harry, si no llega a ser muerte de Harry, hasta también funciona porque el momento desde donde aparece el misterio, desde donde podría ser todo un poco la ilusión, condice con el color de las páginas del fondo prendido fuego. Así que hasta esta es más, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que al final hay una viñeta donde está Misterio y Peter hablando y se ven sus siluetas nada más, y de fondo se ve el verde del bosque, de la selva y un poquito del rojo del fuego, pero no se ve tanto, tan grande como lo veíamos viendo antes. Entonces, nada, me lleva a pensar de todo esta ilusión detrás de Misterio, incluso con el color y con los dibujos. Así que nada, sí, yo leyendo todo lo que sale de Marvel, Ultimate Spider-Man, tal vez tenga un poco no sea tan objetivo como debería ser, pero es fácilmente una de las mejores series de toda la editorial, junto con The Ultimates, que también está en un nivel superlativo, que es una gran lectura para los que están leyendo Ultimate Spider-Man. Ultimates es una gran lectura que acompaña, no tanto por los hechos, sino por el universo y el tipo de historias que están contando Dennis Camp con Juan Frigeri, nuestro Juan Frigeri. Así que si pueden también léanlo porque es una lectura súper interesante. Bueno, muchachos, yo les agradezco como siempre haber compartido este ratito hablando de nuestros episodios regulares, como lo son Ultimate Spider-Man y muchos otros que seguiremos comentando en el diván en episodios venideros. Así que nada, sin más que decirles, espero que lo hayan disfrutado. A los que están del otro lado les agradecemos por llegar hasta acá. No se olviden de dejar su like o estrellitas si nos están escuchando en Spotify, de dejarnos en los comentarios a ustedes qué les viene pareciendo la serie, y lo que sea que quieran decirnos también, bienvenidos. Así que nada, sin más, nos despedimos y nos estaremos escuchando en otro episodio del Diván de los Héroes Podcast. Hasta luego.